Pues ya estamos ahora sí en vivo, hermano Luis, hermano Alfredo. Sí, Vamos a iniciar este estudio bíblico del libro de Jeremías en su capítulo 33 y dejo el sí, espacio a mi hermano Alfredo, que es quien nos dirige y nos instruye en este tiempo de la lección bíblica. Mi hermano Alfredo, su tiempo. y vamos a empezar haciendo una oración primeramente. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, porque nada nos ha faltado, tú has provisto de lo necesario, mi Dios y Padre. Gracias, bendito Dios. Te pedimos que tu presencia esté con cada uno de nosotros, mi Dios, que este momento de estudio, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos exhorte, el que nos recuerde, Señor y Padre, que tu palabra, Señor, sea una medicina a nuestro corazón, mi Dios y Padre, que tu palabra sea una fuerza, Señor, que nos saque adelante, mi Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, Señor, por ello. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eh, Tengo una Biblia dice Biblia de estudio, y y trae una versión que es más comprensible que las otras versiones. Y, y este capítulo dice, nos recuerda la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Eh, Empieza el libro, dice, voy a leer partes de esta versión. En esta Biblia dice, yo Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia cuando Dios me habló una vez y me dijo, yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y lo puso en su lugar. Llamé, llámame y te responderé y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Dice, ya viene Babilonia y atacará Jerusalén, destruirá las casas y llenará de cadáveres la ciudad, y los israelitas se defenderán y buscarán protección en los palacios de los reyes de Judá, pero como yo estoy enojado, la gente de esta ciudad los abandonaré y los destruiré, pues ha cometido pecado terrible. Y dice más adelante en el 10, dice, dijo también Dios, según dicen ustedes, este lugar está destruido y no hay en él gente ni animal. Es verdad, las ciudades de Judá están en ruinas y por las calles de Jerusalén no se ve gente ni animal, pero yo les aseguro que de nuevo se poblará la ciudad. Y después en los siguientes versículos dice, yo les juro que haré volver del país a donde fueron llevados prisioneros y todos volverán a ser como y todo volverá a ser como al principio. En el 12 y 13 dice, además, el Dios Todopoderoso me dijo, este lugar está ahora destruido y no hay en él gente ni animal, pero yo les aseguro que el pasto volverá a crecer en el pueblo y abundancia de ovejas. Los pastores las alimentarán en las regiones montañosas, en todo, en todos los pueblos de Judá y en las llanuras del desierto del sur, en el territorio de Benjamín y en todos los pueblos eh, eh, cercanos a Jerusalén. Dice más adelante en el 19, Dios volvió a hablarme y me dijo, Jeremías, fíjate que el sol y la luna que siempre salen a su debido tiempo, eso no cambiará nunca, como tampoco cambiará el pacto que hice con mi siervo David, por los sacerdotes
y con los descendientes de Abraham, e Isaac y de Jacob. Nunca faltará en Israel un rey de la familia de David, ni faltará sacerdote de la familia de Leví. Serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena del mar. Nadie podrá controlarlo. Odia a mi pueblo y lo desprecia como nación. Dicen que primero elegí a Israel y a Judá, que hasta que hice un pacto con ellos, pero ahora los han rechazado. Pero yo también cumplo mis pactos, así lo haré volver del país donde fueron llevados prisioneros. De alguna manera este es el resumen, por decir, de todo este capítulo 33, en donde nos habla primeramente que Jeremías estaba preso, y como leímos en el capítulo anterior, sí estaba preso, y eso nos demuestra que esta profecía fue casi al mismo tiempo, por decir, en que fue dada la anterior profecía. Y podíamos ver que podría ser en el año 587 antes de Cristo, porque el reinado de Sedequías fue del 597 al 586 antes de Cristo. Sedequías reinó 11 años, y cuando está hablando esta profecía, parece ser que era el año 10 que estaba reinando Sedequías. Entonces, estas situaciones que está pasando Jeremías, como leímos anteriormente, que Dios le hizo que podía comprar, que podía vender todavía, porque ellos iban a regresar y esas compras iban a ser válidas para ese momento. Entonces le da esta otra profecía prometiendo una restauración, una prosperidad a Jerusalén. Aquí me encuentro una cita bíblica que es muy conocida casi por la mayoría de nosotros, en que nos dice: llámame y yo te responderé, y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. La otra versión dice, llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Esta es la promesa de Dios, de que siempre va a estar con nosotros. Y en estas circunstancias con el pueblo de Israel, les está asegurando que Dios los va a oír, aun cuando cumplan el tiempo de cautiverio que va a estar en Babilonia. Dice que lo llamen y él va a responder. Y esto nos da un tiempo en que el pueblo de Israel se va a arrepentir de sus pecados, en donde Dios mismo pondrá en su corazón esta situación que están padeciendo, porque dice que él mismo hará volver el corazón de ellos que ha sido rebelde, y que de alguna manera les hará sentir el pecado que ha habido en ellos. Y entonces ellos se arrepentirán y ellos se volverán a Dios, y dice: yo seré, este será mi pueblo y yo seré a ellos como Dios. Entonces esto es bien importante para el pueblo de Israel, que Dios los iba a oír después de este castigo que iban a tener. Y así podemos ver en estas circunstancias que estamos pasando con esta enfermedad, que la mayor parte, por decir, de las gentes están reflexionando que ha habido carencias, que no tienen lo suficiente, que están enfermos. Han visto que
todas estas profecías se están cumpliendo como dice en los evangelios, por decir, en la parte de las señales del fin, que se está cumpliendo todas estas cosas. Y que seguimos en este tiempo de que todavía está vigente esta enfermedad. Pero dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Ese es algo bien importante que Dios nos hace a cada uno de nosotros, recordar que su palabra es fiel y que Él va a oír de alguna manera nuestra voz para rescatarnos, para darnos vigor, para darnos fortaleza en estos momentos tan difíciles. No sé si alguien quiera hacer un comentario o alguna pregunta para poder seguirle. Bueno, agregar a esto que Sí, usted comentó, que efectivamente eh, eh, Jerusalén, el pueblo todavía en este momento está, por lo que entiendo, todavía está en cautiverio. Y aunque bueno, antes, mandé, va a estar en cautiverio porque esta profecía se la está dando a Jeremías cuando él está encarcelado y Sedequías lo encarcela. Entonces, todavía no ha pasado esa destrucción. Están en un sitio, está en ok, un sitio por los de Babilonia. ok, entonces digo con mayor razón, en esa experiencia de que al principio recuerdo varios pasajes como Jeremías 7:16 y 11:14 que decía constantemente Dios a Jeremías, no intercedas por mi pueblo, no digas nada por este pueblo duro. Pero Así ahora es. sí le dice, oye, ahora sí clama, ahora sí intercede por el pueblo, ahora sí eh, vuelve a poner en tus oraciones, diríamos en términos actuales, vuelve a poner en tus oraciones a este pueblo porque porque ahora sí voy a escuchar. Y quiero ahí clarificar ese punto. No es que Dios antes no quisiera escuchar, sino más bien uh, como parte de ese castigo que veíamos hace 8 días, pues estaba también por decirlo así, ese no hablar, ese no eh, responder al auxilio de Israel, de Judá, pues como parte del castigo, ¿no? Así Pero no es. quiere decir que Dios estaba sordo, sino sí escuchaba, pero también estaba permitiendo que sucedieran todas estas cosas para dar un castigo a Judá. Es en este sentido que ahora sí Dios, después de que está notando pues que la gente empieza a hacer algún cambio, como usted lo dijo, pues ahora sí dice Dios, pues clama y voy a responder, Así clama es. y voy a contestar, porque ya veo que tu corazón está cambiando, que ya veo que entendiste la lección, diríamos en términos actuales, ¿no? Así es. Ya, ya, Y, ya, y es, sí, y es también algo similar a lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, cuando vio que el Padre estaba viendo en él el pecado de toda la humanidad, de todo y cada uno de nosotros, y él eh, como algo que no ve al pecado, dice que apartó su rostro y entonces el clamor de nuestro Señor Jesucristo eh, que lo había desamparado, pero en realidad no lo había desamparado. Dios no quería ver el pecado que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una similitud con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no
no había sido oído por Dios porque estaba viendo su pecado, el pecado tan grande que estaban cometiendo, y entonces en un momento Dios no estaba escuchando esas oraciones, pero ahora después les dice, clamen a mí y yo les voy a responder. No sé Sí. si hay algún comentario. Bueno, nada más, sí, efectivamente son dos experiencias muy, muy similares en este sentido. Nada más trayéndolo a nuestro tiempo, muchos hemos orado, y no solo nosotros aquí en la congregación en Tepepan, sino en muchas congregaciones se ha clamado porque se termine esta pandemia ya. Y podríamos decir es que Dios no nos está escuchando, ¿no? Porque pues en lugar de bajar los números aumentan y aumentan y aumentan, ¿no? Hay Sí, más contagiados, más muertos. Pareciera que Dios no está escuchando, pareciera que Dios no está respondiendo a nuestro llamado, a nuestra oración, pero sí está actuando, porque hemos visto ya de muchas personas que se han levantado, que han sido sanadas, que han sido restauradas, pero la negligencia de muchos otros ha llevado a que se contagien, se enfermen, ¿no? Entonces, sí, es en ese sentido que los números no bajan, no porque Dios no escuche, así sino es. como consecuencia de esa necedad, de ese negar la existencia de esta enfermedad. Y digo, no voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la mañana que estaba compartiendo el aposento alto, veo a una de mis contactos del Facebook y dice algo así como que yo no conozco a ningún contagiado, eh, y yo creo que tú tampoco conoces a algún contagiado, dejen de engañarnos, algo así decían las palabras de su publicación. Y yo le Ah, respondo a este contacto en el Face, yo estoy contagiado, conozco a muchas personas, me puse a hacer así como que números en la mente y sí, conté muchas personas que conozco que contagio y también conocemos pues experiencias de muerte a causa del COVID. Y eso se lo escribí, pero al día de hoy sigue habiendo personas que niegan la existencia de este virus. Y obviamente en esa negligencia, en esa necedad de decir no existe, pues se van a contagiar, van a acabar en el hospital porque pues sus acciones los llevaron por ese lado, ¿no? Y no es que Dios no esté escuchando, sino más bien es nuestra negligencia, nuestra necedad de no querer reconocer que hay una enfermedad en nuestro entorno. y sí. Y vemos en el versículo 6 que nos dice algo bien importante. Dice, sin embargo, dice, a pesar de todas estas cosas que están sucediendo en el sitio que estaba el pueblo de Israel, dice, sin embargo, más adelante, dice, les volveré a traer paz y tranquilidad y los haré disfrutar de una vida segura. Dice, los limpiaré de toda su maldad y pecado que cometieron contra mí y les perdonaré su rebeldía. Esto es una promesa muy importante, aunque pareciera ser que el mismo Dios nos va a poner en nuestra vida, por decir, ese deseo. Pero si hay algunas personas que en ese deseo que Dios va a poner en los corazones no hacen lo correcto, pues van a seguir padeciendo ciertas cosas o ciertas pérdidas también, podríamos decir, que, que Dios iba a volver a traer paz y tranquilidad y nuestra vida iba a estar segura. Pero esta, esta tranquilidad y esta seguridad depende también de nosotros, porque si nos arrepentimos, si creemos en Dios, esto traerá para cada uno de nosotros. Pero si no, seguirá estas mismas situaciones aquellos que no
no quieran creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios los limpiará de toda maldad. Sí, sí nos limpiará de toda maldad, pero es solamente si permitimos que Dios nos limpie, como habla en estos versículos, en el versículo 8, que dice que Dios nos limpiará de toda maldad. Sí nos va a limpiar, Él va a cumplir su palabra, pero si también nosotros nos dejamos limpiar, porque hay muchas personas que no quieren hacer lo bueno delante. No sé si tengan algún comentario. Sí, y esto, bueno, lo estamos viendo ahorita con la pandemia, pero puede ser aplicado a cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, Así es, Dios promete, no sé, a darnos un trabajo, pero si nosotros no salimos a buscar el trabajo, pues obviamente nunca lo vamos a encontrar. Dios así es, promete salud, eh, pero si es una enfermedad grave y no vamos al doctor para los estudios y no buscamos esa ayuda profesional, pues obviamente tampoco va a llegar esa respuesta, ¿no? Y así podemos hablar de muchos aspectos de nuestra vida, que Dios quiere hacer cambios positivos en cada una de nuestras vidas, en cada una de las personas, pero si no aceptamos ese regalo, si no aceptamos ese obsequio de Dios y lo dejamos a la puerta de nuestra casa, pues obviamente nunca va a ser parte de nosotros el regalo de Dios. así es. Bueno, más adelante dice en el capítulo, eh, en el versículo 12 y 13, y como vemos en un principio, la restauración de la prosperidad de Jerusalén, Dios promete nuevamente que Dios los iba a restaurar. Y dice en los versículos 12, 13, dice, este lugar está ahora destruido y no hay en él gente ni animal, pero yo les aseguro que el pasto volverá a crecer en los pueblos y abundarán las ovejas y los pastores las alimentarán en la región montañosa y en todo los pueblos de Judá y las llanuras del desierto del sur y en los territorios de Benjamín y en los pueblos cercanos a Jerusalén. Aquí vemos que en estos versículos, por decir, Dios es todopoderoso y que va a volver a poblar esas ciudades, va a haber gente, va a haber animales, va a haber abundancia, por decir, de alimento en todas las regiones. Y aquí nombra a algunas regiones, por decir, en la otra versión tiene de las regiones de, de Cepela, que es la región sur, pero en la parte por decir, más cercana al mar Mediterráneo, por decirlo así, en la parte sur oriente podríamos afirmar que se están nombrando en esta región. Y también habla del Negev, la región del Negev, que es la parte sur, por decir, eh, pegada al desierto del Sinaí. Entonces, todas estas regiones habla de que serán pobladas, que serán parte de los pueblos que están cercanos alrededor de Jerusalén. Habrá gente, habrá animales en las cuales podrán cultivar también y podrán hacer su vida diaria. Entonces Dios les asegura que esta prosperidad va a venir, que esa prosperidad va a estar segura, porque ahí dice que Dios cumplirá su pacto. En el versículo 14 dice, viene el día en que yo cumpliré las promesas maravillosas que le hice a la gente de Israel y de Judá. Cuando llegue ese día, en el momento preciso, nombraré a un rey de la familia de David que reinará con honradez, justicia
Dice, entonces el reino de Judá estará a salvo y en Jerusalén habrá seguridad. Entonces Dios va a cumplir todo ello, porque así como el día y la noche vienen constantemente y están seguras, sabemos que Dios va a cumplir de esa manera, que el pueblo de Israel iba a estar seguro, iba a poblar todas las regiones del lado sur, suroriente y surponiente, porque así se está refiriendo al nombrar esas ciudades, a la ciudad de Benjamín, o sea, la parte que le tocaba a Benjamín va a ser poblada, y dice los pueblos cercanos a Jerusalén, todos estos pueblos iban a ser poblados nuevamente, iban a tener gente y animal, aunque en ese momento de destrucción no iban a ver gente, ni animales, ni nada. Entonces, Dios iba a cumplir de alguna manera su promesa. Y esto es algo bien importante que debemos tener en cuenta, que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque a veces podamos decir, es que ya se tardó, es que ya es tiempo de que se cumplan estas promesas. Y hoy lo podemos ver con esta enfermedad, ya muchos queremos poder trabajar libremente, ya muchos queremos salir libremente sin ningún temor, pero todavía no es el tiempo. Y eso es lo importante que debemos pedirle a Dios en sabiduría, que podamos salir completamente seguros, sabiendo que Dios ha cumplido su promesa en todas las maneras, así como está cumpliendo, por decir, hoy en día las profecías que fueron dichas mucho tiempo atrás. Hoy en día también vemos que la mano de Dios se mueve y que está cumpliendo también todas las promesas. No sé si alguien quiera comentar algo de esto. Nada más en ese Sí, versículo 16 que usted leyó, ajá, eh, en la versión, en una de las versiones que yo tengo, sí, me gusta mucho esta traducción que dice, en aquellos días, versículo 16, en sí, aquellos días se salvará Judá, Jerusalén vivirá en paz y la llamarán el Señor es nuestra salvación. amén, Es muy importante, sí, pues cómo las diferentes traducciones enriquecen esto que usted está comentando. Habrá justicia, habrá paz y eh, todo será bajo lo que Dios indique para bendición del pueblo. Nada más quiero afirmar lo que usted comentó. sí, así es. Y vuelve a decirle otra vez a Jeremías, ya casi en los versículos 20 al 26, dice Jeremías, fíjate cómo el sol y la luna siempre salen a su debido tiempo. Eso no cambiará nunca, dice. Como, ta, como también no cambiará que el pacto que hice con mi servidor David, con los sacerdotes, con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca en Israel un rey faltará de la familia de David. No faltarán los sacerdotes de las familias de Leví. Serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de la arena del mar, que nadie las puede contar. Jeremías, hay gente que odia a mi pueblo y que lo desprecia como nación. Dicen en primer lugar Israel y Judá que hasta este es mi pacto con ellos, pero ahora los he rechazado. Pero yo siempre cumplo mis pactos, así que los haré volver del país donde fueron llevados prisioneros. Aquí nos demuestra que Dios va a seguir haciendo conforme a lo que está prescrito, por decir, en el Antiguo Testamento, que hará que siempre habrá un descendiente
de David, pero que también los sacerdotes y todos los descendientes volverán a hacer ese servicio a nuestro Dios como sacerdotes, como descendientes de los levitas, que harán los sacrificios, que harán estas ceremonias, por decir, quizá ya no como sacrificios, porque Dios está allí, porque nuestro Señor Jesucristo está allí. Entonces, podemos ver que todas las demás quizá funciones les estarán haciendo estos levitas, estos sacerdotes de Dios, y así cumplirá, aunque dice, hoy mucha gente odia a mi pueblo, aunque mucha gente dice que no cumplirá ese pacto, pero dice que yo cumpliré ese pacto. Es algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que muchos están criticando, por decir, al pueblo de Israel, bueno, que todavía sigue en guerra, pero que también hoy en día al pueblo cristiano también lo critica porque llevamos ciertas normas, porque quizá no estamos de acuerdo con lo que mucha gente está haciendo, que nos estamos reservando y como a veces nos acusan de incrédulos, de no creer en lo que muchas veces predicamos, pero que la palabra de Dios es bien segura y bien cierta, que Dios nos librará de todas estas cosas, que si cumplimos su palabra y si vamos en sus caminos, siempre Él estará con nosotros, sea como sea, que nos critiquen, que nos ataquen, que hagan lo que hagan, Dios siempre cumplirá su palabra. Y eso debemos de tener muy en cuenta. Y que aún, por decir hoy, el pueblo de Israel sigue en guerras, sigue en problemas, Dios va a cumplir en algún tiempo más adelante, no sabemos cuándo, pero Dios va a cumplir esas promesas en que van a regresar, por decir, a su tierra, en que va a haber el descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él estará gobernando como rey, en donde habrá paz, en donde habrá tranquilidad, y que todo ello se va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos, pero que Dios va a cumplir todas sus promesas. Si alguien quiere comentar o preguntar algo. Yo creo que, mi hermano Alfredo, usted tocó un punto importante. Bueno, siempre él toca puntos importantes, pero ahorita otro más. En el asunto de la fe, ¿no? Cuando se arrancó la cuarentena y que se nos indicó cerrar los templos, yo vi, eh, y escuché a muchos pastores y pastoras diciendo, no obedeceremos a las autoridades porque nuestra única autoridad es Dios, ¿no? Y no cerraremos el templo, y no cerraremos esto, y no cerraremos aquello. Y fue como que un conflicto, uh, pues entre los que querían, uh, y digo, hasta yo conozco, bueno, tengo entendido de una de nuestras congregaciones, Iglesia Metodista, está abierta el día de hoy, ¿no? No ha cerrado durante toda esta cuarentena y digo, pues qué riesgo están llevando. Y es complicado porque seguramente ellos también dirán lo mismo, ¿no? Dirán, es que nos están atacando porque nosotros no queremos cerrar el templo, nos están atacando porque no, no queremos obedecer más a Dios que a las autoridades civiles, etcétera, etcétera. O sea, es un poco complicado cuando se llegan estos momentos de crisis, saber discernir qué, a quién respaldar y a quién obedecer. Digo, nosotros
hemos optado y hemos decidido hacer caso a nuestras autoridades civiles y también de la iglesia y hemos cerrado el templo. Y usted lo dijo, muchos seguramente nos estarán señalando por falta de fe, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es posible que cierren el templo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está su convicción de que es más poderoso Dios que la enfermedad? No sé, como siempre traigo temas que son controversiales. ¿Por cuál lado inclinarnos, no? Porque por ambos lados se pudiera tener razón, ¿no? Por un lado, los hermanos que dicen, no, obedecemos más a Dios y no cerramos templos. Y por otro lado, los que hemos cerrado los templos decimos, bueno, si hemos obedecido a Dios, siendo responsables y cerrando el templo, ¿no? Entonces, como que está esa situación de cuando atacamos justificada o injustificadamente unos y otros, siempre pensando que estamos del lado de Dios. Sí, porque a veces mal interpretamos, por decir la palabra de Dios, cuando habla en el contexto de que no obedezcamos a las autoridades o a la gente, sino que primero debemos obedecer a Dios. Eso lo podemos traer a la memoria y podemos ver que la Biblia habla en otro concepto, muy distinto al que nos indica, por decir hoy, las autoridades. En aquel momento estaban, por decirlo, una situación muy difícil que les decían, no adoren a Dios, sino sean libres, no tengan esta creencia, por decir, en el Dios verdadero. Estaban prohibiendo de alguna manera creer. Claro. Y eso, la palabra de Dios nos explica bien cuál es el contexto que había cuando surge esta frase de que obedezcamos más a Dios que a los hombres. Está en otro contexto. Pero bien Pablo nos señala que obedezcamos a nuestras autoridades. Cuando hay una razón de ser, ¿cómo podríamos decir? Lógica, hay una razón de ser, de cuidarnos por no contagiar a los demás. Y es a donde entra esta controversia. Bueno, si Dios por una parte nos está ordenando que no obedezcamos al hombre, sino a Dios, pero está en otro contexto, diferente, de que las autoridades no nos están prohibiendo de que no creamos en Dios, sino que hagamos actos que de alguna manera protejan a nuestras, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, para que no puedan contagiarse de esa enfermedad. Claro, Es muy claro. distinto el contexto que podemos aplicar hoy en día y aplicar esos versículos que nos dicen que obedezcamos más a Dios que a los hombres, ¿no? Está en otro contexto. Yo Sí. estoy totalmente de acuerdo con usted, mi hermano Alfredo. Digo, como siempre traigo siempre, bueno, procuro meter como que controversia Ah, está bien, pastor. porque de esa manera enriquecemos, pero yo concuerdo con usted, o sea, había otro contexto al que ahorita estamos viviendo y el hecho de abrir templos, de mantener los templos abiertos a pesar de todo esto, creo que estamos faltando al cuidado de Dios, al cuidado de unos por otros y al amor al prójimo. Eh, eh, Así es. yo lo pensaría de este lado, pero obviamente quienes sí deciden abrirlo, quienes sí se toman esa decisión, los líderes espirituales en esas congregaciones que deciden si hacerlo, pues dirán, yo me respaldo en la palabra por esto, por esto, por esto, por esto, y tendrán también versículos bíblicos que defenderán su punto de vista. Y es en ese sentido que digo,
es cierto, desprecian al pueblo, atacan al pueblo, y ellos en algún momento se sentirán atacados aún hasta por nosotros como hermanos en la fe, ¿no? Porque Así ¿cómo es es. posible que estén abriendo el templo? ¿Cómo es posible? O sea, también se sentirán atacados. Nosotros en algún momento pudimos habernos sentido atacados por quienes nos dijeron faltos de fe, en fin, pero creo que hoy es tiempo de responder a Dios a través del amor al prójimo. Y como usted lo acaba de decir, es muy cierto, la autoridad nunca nos ha dicho está prohibido creer, está prohibido eh, alabar a Dios, está prohibido eh, orar, está prohibido nada de esto. Estamos en una dinámica nueva, siendo iglesia, siendo comunidad de fe, de otra manera, ¿no? Así es. Pero seguimos siendo la misma iglesia, seguimos siendo Amén. los mismos hermanos, seguimos adorando al mismo Dios, seguimos alabando al mismo Dios, seguimos orando al mismo Dios, de otra manera, pero seguimos siendo una iglesia de Jesucristo. Así es. No sé si tengan algún comentario final. Eh, si no, para terminar este, este momento de estudio. Yo quiero preguntar, mi hermano Sí, Alfredo, sí, ya ve que en el versículo 21 sí, afirma que no habrá, que no en el trono de David, que está o estaba en Jerusalén, no habrá, no va a dejar Dios vacío ese trono sin un hijo descendiente de David. Hoy a nuestra lectura cristiana, pues afirmamos que ese trono está cubierto por nuestro Señor Jesucristo. así es. Pero físicamente, y esto yo no lo sé, y a lo mejor meto otra vez en camisa de once varas, pero hasta el día de hoy, tal vez como rey tal, a lo mejor no, pero sigue habiendo descendencia de David que se pueda decir, este podría ser el rey, el líder, digo, para el pueblo judío. Yo creo que sigue habiendo descendencia porque recuerden que tanto Judá como la parte o de la descendencia de Benjamín regresaron y ellos son los que tienen, por decir, eh, ¿cómo podríamos decir? La ocupación de esas dos tribus y que volvieron otra vez a su tierra y que han estado, aunque han estado en problemas, los han desalojado, pero han vuelto. Y muchos afirman que únicamente ellos son los que están ocupando hoy en día las tierras prometidas, que nomás Judá y la tribu de Benjamín y algunos de la parte de la descendencia de Leví. Entonces, podríamos decir que de alguna manera sigue habiendo descendencia de David, pero recordemos que el trono iba a descender o iba a tener el primogénito de cada familia, por decir, y allí con la tribu de Judá, de la familia de David, era un descendiente directo de él, y que dice en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo es el descendiente directo de David. Claro, Aunque yo leí un estudio sobre los descendientes de David, si realmente nuestro Señor Jesucristo es el descendiente directo de David, así
por la carne, y que un judío cristiano llegó a Jerusalén y unos judíos estaban ofreciendo algo así como 1 millón, por decir, o no me acuerdo bien la cifra de cuánto ofrecían, si ellos comprobaban que realmente nuestro Señor Jesucristo era descendiente de David. Y encontró en la Biblia que no nos habla así categóricamente que es descendiente de David. ¿Por qué? Porque si vemos en la genealogía de Mateo, dice que José era, habla de él, que José era el esposo de María, y no habla de que él era el hijo legítimo, por decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sabemos nosotros por qué, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero este judío cristiano se puso a investigar y encontró en algunos escritos en hebreo más antiguos del libro de Mateo, en donde no nomás en unos escritos, sino en varios escritos, comprobó que realmente nuestro Señor Jesucristo era descendiente directo de la familia de David. ¿Cómo? Porque dice en esos antiguos escritos en hebreo, dice que habla que José, esposo, más bien, que María era descendiente directo de David. Aunque vemos en la otra genealogía, en Lucas, no habla de María, no la nombra así como María, pero en estos escritos antiguos, en el hebreo de Mateo, dice que habla que el padre, su padre, que también se llamaba José, era el padre de María, esposo del otro José. Entonces es algo bien difícil, dice, porque él se encontró en esa disyuntiva, porque estos judíos, rechazando que nuestro Señor era descendiente de David, nosotros lo sabemos porque hemos sido enseñados de alguna manera, pero dice él, ante un tribunal, comprobar que nuestro Señor Jesucristo era descendiente directo de la familia de David, no se podía comprobar porque no hay una genealogía. Dice que en los escritos más antiguos, que fueron las traducciones, ellos se tomaron de las traducciones hebreas, y digo hebreas, de las traducciones griegas, y ello no aclara bien que sea un descendiente directo, porque vemos en Mateo, dice que Mateo, que José era esposo de María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como sabemos que el Espíritu Santo engendró en María, entonces no puede ser descendiente directamente en la carne, por decirlo así. Pero este hermano judío comprobó que sí es cierto, que en los antiguos escritos sí viene que el padre de María era de la tribu de David directamente, aunque no lo dice en la genealogía, por decir que habla Lucas, y que no es nombrada María. Entonces, sí se puede comprobar con los antiguos escritos que nuestro Señor Jesucristo es descendiente directo por la carne de la familia de David. Lo pueden encontrar ellos en este estudio en YouTube,
en este hermano judío cristiano que es eh, Michel Rowe o Roux. Él se pone a investigar durante mucho tiempo, dice, habla de varios años que él se pudo a investigar para poder descubrir que realmente por la carne nuestro Señor Jesucristo es descendiente de la familia de David. Sí, en ese sentido, yo también considero que no entraríamos en la polémica de Sí, decir si eso no es. ajá, Más bien mi inclinación era porque los judíos son hasta el día de hoy muy celosos de su exactamente. genealogía, Sí, ¿no? Como judíos han procurado hasta este tiempo mantener esa pureza de pueblo judío al exactamente. ser escogido por Dios. Y por lo menos yo que me acuerde no he leído y a lo mejor no he ahondado de más en si entre los líderes que hoy están en la nación Israel, como nación, hoy día, Sí, esos líderes que hoy día gobiernan, ahorita no me acuerdo quién está al frente, pero me acuerdo mucho de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, que no sé si siga, estoy un poco perdido en ese sentido, pero si alguno de ellos como líderes ahora de la nación de Israel son descendiente. descendientes de David Ajá. para justificar, por decirlo así, pues su liderazgo, ¿no? Su permanecer en ese puesto importante dentro de la nación judía. Eh, Pero recordemos que ellos son electos, por decir, por un parlamento, podríamos decir, por una Cámara de Diputados que son electos como dirigentes y no por la genealogía que venga de David. sí, No sé si por estoy en ahí lo va mi cierto. pregunta, ¿no? Sí, Si estos líderes actuales pues siguen conservando de alguna manera pues ese linaje de David. Si no es así como usted lo menciona, bueno, pues también habría ahí que cuestionar eh, por qué no dentro de sus elecciones, uh, pues procuran buscar a quienes son herederos, descendientes, sí, descendientes, exacto, descendientes de David, ¿no? Para decir, exactamente. bueno, estas 10 20 personas, digo, porque eh, este, no es una sola familia la que viene David, son ya varios hijos, varios descendientes. Bueno, Sí, estas 20 personas tienen posibilidad de ser nuestros líderes porque son descendientes de David y para conservar su linaje, pues ellos son los que nos van a liderar. Yo pensaría algo así, ¿no? ah, Pero bueno, cada nación, y, cada y, pueblo record- y decide su gobierno. recordemos que cuando regresaron del exilio de Babilonia, no se nombra en los profetas o en los evangelios que tengan un rey descendiente de David. Vemos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo que no había un rey, sino que los sacerdotes, el sumo sacerdote, fingía o hacía una función de no únicamente de rey, sino también de un líder político, por decir. Entonces, pues no leemos en la Biblia, por decir que después del exilio eh, haya sido nombrado, por decir, rey de Israel alguien, sino que no. El único que se nombra en la genealogía y lo que vemos en Mateo, por decir, de Zorobabel, Ujú, que es sí, el único que se nombra, por decir, que es descendiente de la familia de David. Y claro. esa es en la genealogía que marca Mateo. Pero ya después, más adelante, por decir, no nombra como rey a los descendientes,
sino que no hay una dirección así como rey o como un principal dirigente. claro, Entonces vemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había un rey porque estaban bajo el dominio romano y entonces no había una autoridad, sino más que la autoridad romana que dirigía lo político, por decir así, lo político en relación con el pueblo de Israel. Y no había un rey porque el mismo Herodes lo iba a castigar, no iba a permitir que se le quitara ese gobierno o esa autoridad que él tenía. bueno, Bueno, no sí, sé si. sí, sí tiene toda la razón, nada más que Herodes, si la memoria no me falla, Sí, y sí era judío, ajá. impuesto por Roma, pero sí era judío, era de, Aparentemente era judío, la historia nos muestra que era, ¿cómo podríamos decir? De una, de una descendencia no muy directa, por decir, de las tribus de Israel. sí, claro, Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Eh, algunas de las situaciones más difíciles es de ver si había directamente un dirigente político, porque eso se trataba el rey, no únicamente un dirigente de un liderazgo, sino un liderazgo político, que en ese entonces no lo había. claro. Bueno, Sí, sí, sí. no sé si nadie pueda comentar o hacer otra pregunta, porque sí es importante ver la situación en que se movía, por decir, el pueblo de Israel y que se mueve hoy en día, y que las promesas de Dios siempre hemos escuchado que de la raíz de Isaí nacerá este rey, y que todo concuerda con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué ha pasado con los demás descendientes? Pues no ha tenido, quizás sí hubo descendientes, pero no han tenido esa autoridad como reyes. Claro. Bueno, Sí, y bueno, lo importante de aquí del estudio de hoy es recordar que Dios promete restaurarnos, Dios promete restaurar todo y obviamente en la fe en Jesucristo, pues esa restauración será completa, perdón, será completa. Los, los veo comentario pasmados. más. Ah, ya regresamos. No, ningún otro Bueno, comentario, mi hermano vamos Alfredo. a, vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio de este capítulo 33 de Jeremías. Amén. Bendito y Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu bendición está con cada uno de nosotros, mi Dios, así como tu bendición estuvo con el pueblo de Israel en esos momentos difíciles, Señor, en que ellos estaban sitiados por Nabucodonosor, por los babilonios, Señor y Padre, y eran tiempos angustiosos. Hoy vivimos también esos tiempos angustiosos, quizá de otra manera, quizá sea otro contexto muy diferente, pero vivimos en angustia, Señor. Vivimos en necesidad, mi Dios y Padre, así como el pueblo de Israel se encontraba en ese entonces, mi Dios. Pero, Señor, nos aseguras que si sigue amaneciendo y sigue anocheciendo y sigue estos días se siguen dando en nuestra vida, también seguirán tus promesas en nuestra vida, Señor, y se van a cumplir. No sabemos cuándo, Señor, pero creemos que todas tus promesas se van a cumplir, Señor y Padre. Y que aunque el tiempo y todo pase,
Señor, tu palabra permanecerá fiel y firme en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Revélanos si algo no hemos hecho bien o no hemos interpretado de una manera correcta, Señor, sino que tu palabra sea en cada uno de nosotros una verdad, mi Dios y Padre. Aunque no muchas veces conocemos todas las cosas, mi Dios, pero Señor, sabemos que es seguro todo ello, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a través de este estudio quizás nos hacemos preguntas que no podemos responder, pero Señor, llegará el día que podamos preguntar claramente, Señor y Padre, delante de tu presencia, y tú revelarás, Señor, todas las cosas, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Lo que estamos seguros es que tu palabra, Señor, es fiel y firme y se va a cumplir, Señor y Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice a cada uno de los que nos están oyendo, mi Dios, y que tu bendición sea con cada uno de ellos, Señor y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.